Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. Te voy a dejar un video bastante educativo referente al tema de lo que viene siendo la parte de un componente eléctrico que es muy importante saber cómo identificarlo, cómo medirlo y por qué es importante cuidarse en el momento de revisarlo. Se trata nada más y nada menos que de este señor que está acá. Ya es el transformador de lo que viene siendo el horno de microondas. Te voy a dejar un video bastante educativo para que cuides tu vida y que no te expongas ante los peligros de él. Es un componente mortal, ¿ya? El cual para saberlo medir hay que hacer primero algunos tipos de revisión de manera cautelar y de manera, por decirlo así, cuidándose, porque el más mínimo error puede costar lo que viene siendo la vida humana, ¿ya? Espero te encuentres muy bien, saludos y bendiciones. Gracias por seguirme y espero te encuentres muy bien. Muy bien amigos, continuamos con esta gran clase. Es una clase muy importante y fundamental para el cuidado personal de cada uno de nosotros, para básicamente evitar accidentes que pueden perjudicarnos de una manera muy fatal. Y digo fatal porque esto nos puede llevar incluso a la muerte, ¿ya? Cuando estamos hablando de la muerte es porque el componente que vamos a ver hoy es un componente eléctrico, es un transformador de potencia, un transformador que se encuentra en un aparato eléctrico o también electrónico, porque algunos llevan tarjeta electrónica, y es el famoso horno de microondas, ¿cierto? Bien, el horno de microondas para poder trabajar o para que el magnetrón pueda trabajar necesita justamente de alto voltaje, necesita de un voltaje bajo y de un voltaje muy alto. Ese voltaje muy alto lo entrega lo que viene siendo el transformador. Este transformador es un transformador bastante pesado, grueso ya, porque su núcleo es de hierro laminado. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar en el momento de hacer lo que viene siendo ciertas revisiones con respecto a él? ¿Qué es lo que debemos de saber y conocer en el momento de revisar el aparato? Porque, como te vuelvo y repito, el mismo fabricante te advierte, danger, que es peligro, alto voltaje, 230 voltios de entrada, pero lo que tienes que tomar en cuenta es que el voltaje más peligroso no es el de entrada, que también es peligroso, pero no es tan peligroso como el voltaje que puede entregar él en la salida. Este transformador, vamos a anotar algunas cositas para tomar en cuenta. Este transformador, ¿verdad? Es un transformador que se conoce como elevador. Elevador, un transformador elevador. La mayoría de los casos de aparatos, por ejemplo, como radiograbadoras, como algunos sistemas de audio de fuentes lineales, utilizan lo que viene siendo un reductor, un transformador que recibe 220 o 110 y reduce el voltaje a la salida, ejemplo, a 12 voltios o 24 voltios. En este caso es diferente. ¿Por qué? Porque el transformador tiene la bobina principal, ¿verdad? Donde en este caso, para este país, el transformador va a recibir la energía alterna de 220 VAC, ¿ya? 200 voltios, 220 voltios de corriente alterna. Entonces, la línea y el neutro vamos a poner, ¿verdad? Pero por lo que viene siendo la salida de este transformador, el núcleo, ¿ya? O la bobina es mucho más grande, la de salida. Entonces, entran 220 voltios y aproximadamente el transformador puede sacar entre 2000 a 2500 voltios de corriente alterna, ¿ya? O voltaje alterno. Este voltaje, muchachos, para que lo tomen en cuenta, es peligrosísimo para la vida humana. Esto puede matar a una persona. De hecho, mata a una persona en cuestión de segundos. No estoy exagerando, es peligroso. De hecho, se han reportado casos que muchas personas han muerto por no conocer lo que viene siendo el transformador del horno de microondas. El tema es que, para que ustedes tomen en cuenta, fíjense que yo ahorita estoy tocando el transformador, no pasa nada, nunca va a pasar nada. ¿Por qué? No pasa nada porque primero está desconectado de la red eléctrica y segundo, no tiene su capacitor que lleva él de alto voltaje. Se dice que el transformador sigue siendo peligroso en lo que viene siendo, después de desconectarlo de lo que viene siendo el toma corriente. ¿Por qué? Porque él lleva un capacitor de alto voltaje y ese capacitor en muchas ocasiones puede quedar cargado.
Aunque él lleva una resistencia interna de 10 millones de ohm aproximadamente, sigue siendo peligroso igualmente porque no hay que confiarse, hay que descargarlo. Por eso se dice que el transformador sigue siendo peligroso. Pero peligroso ¿por qué? Porque justamente lleva ese capacitor. Cuando él está fuera sin el capacitor ya no hay riesgo de que te vaya a pegar la corriente o algo así por el estilo. Fíjense, yo lo estoy tocando. ¿Cuándo hay peligro en lo que viene siendo el transformador? El peligro va a ser cuando tú introduces los 220 voltios al primario y a la salida te saca automáticamente el voltaje. No hay un interruptor ni nada por el estilo. No, tú conectas los 220 y al tiro te saca los 2000 o 2500 voltios. Si tú metes la mano, te vas a morir. ¿Me explico? Por eso hay que tener mucho cuidado. Con este señor no se juega. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los o qué es lo que lleva el transformador? Primeramente va a llevar un primario. Luego va a llevar un secundario. Y también va a llevar un bobinado pequeño que se conoce como el enrolado. Enrolado de filamento. El enrolado de filamento, ¿qué es lo que va a alimentar? Enrolado de filamento alimenta el filamento, vuelvo y repito, valga la redundancia, el filamento del magnetrón. ¿Y de cuánto es este voltaje? Estamos hablando que el primario aproximadamente son 220 o 110. El secundario estamos hablando de 2000 a 2500 aproximadamente. En algunos casos supuestamente se ha reportado hasta 3000 voltios. Y el enrolado de filamento alimenta el filamento del magnetrón, ¿verdad? Y este lo hace con bajo voltaje. Con bajo voltaje. Aparentemente yo los he visto que se alimenta aproximadamente con 3 voltios a 5. En algunos casos se ha reportado que se puede llegar un poquito más. Pero eso es lo que tú tienes que saber. Esto es lo que tiene el transformador. El tema es que muchas veces hay muchas personas que se ponen a inventar con esto. No tienen el conocimiento nato y por eso te estoy dejando el conocimiento acá. No me conectes esto a la red eléctrica directo, ni te pongas a estar midiendo voltaje con este aparato. Con este aparato, el voltaje alterno mayor que puede recibir son 750 voltios. En algunos casos puede llegar a 1000 voltios, más de allí no. Si usted pone un aparato a medir el voltaje alterno de este señor, el multímetro se te va a reventar, se te va a dañar. No sirve para medir voltaje. Hay una herramienta que se conoce como la punta de alto voltaje, que la venden, es un poquito cara, sí, pero tú puedes medir el voltaje a la salida. Hay otro método también que se puede utilizar, que yo tampoco lo voy a recomendar, porque realmente no hace falta. Yo te voy a decir algo sinceramente, si tú sospechas del transformador, cámbialo. Ya, pero obviamente puedes hacerle unas mediciones con lo que viene siendo la escala de resistencia entre la escala de 200 a 2K. Entre 200 a 2K. Entonces, ¿qué es lo que logras con eso? Básicamente medir las bobinas, el bobinado, ¿ya? El bobinado más alto, es decir, el valor resistivo que te va a marcar más alto es el bobinado de lo que viene siendo el alto voltaje. Te va a marcar un bobinado mucho más alto, una resistencia mucho más alto que el primario, incluso que el filamento. Porque el filamento prácticamente es una resistencia muy baja, como si estuvieras chocando las puntas del multímetro. ¿Ya? Entonces, este va a manejar unas características. Las características es que es un núcleo de hierro laminado, va a ser pesado y robusto para lo que viene siendo el manejo de la alta potencia, ¿ya? Y es peligroso para la vida humana. Estas son las características que yo te digo de él, que es muy importante. ¿Para qué lo suelen utilizar? Se utiliza obviamente para lo que viene siendo el horno de microondas, para alimentar el magnetrón, para que pueda trabajar el magnetrón. Y para algunos proyectos se utiliza también, por ejemplo, como para lo que viene siendo máquinas de soldar, ¿ya? Entre otros. Es decir, se puede modificar el secundario y se puede hacer un soldador de punto, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta esto muy importante. Vamos a hacer algunas mediciones para tomarlo en cuenta. Voy a poner el multímetro en escala de 200 y vamos a medir
el bobinado primario. El primario son estos dos terminales que están acá. Quiere decir que aquí entra la línea y el neutro. Fíjate que tengo un ohmiaje aproximadamente, voy a ponerlo por acá, mira, 2.6 ohms aproximadamente. Ese es el primario, donde recibe los 220 o 110 voltios, dependiendo del país donde tú vivas. Pero luego tenemos el del filamento, que el del filamento es justamente este, mira, este que está acá. Vamos a poner el multímetro allí. Y luego lo vamos a poner por acá. Fíjate que me marca un ohmiaje de 0.2. ¿Ya? Si tú lo pasas a escala de continuidad, el multímetro te va a sonar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, nos vamos directamente al de alto voltaje. El de alto voltaje es lo siguiente. Este señor que está acá y esta parte de acá. Mira. Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver si se puede poner por acá. Ahí está, mira, 177 ohms. ¿Viste la diferencia? Ahora, si tú en algunos transformadores no ves esto, esta partecita de acá, lo que tienes que hacer es raspar un poquito la parte metálica de acá y vas a ver que con este punto y este punto, mira, es lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, mi mayor consejo, sobre todo para las personas que están comenzando, no te pongas a inventar. Con esto no se conecta a la red eléctrica, muchachos, es peligroso. Es peligroso para la vida humana, te puede quitar la vida en cuestión de segundos. Es decir, sin darte cuenta. ¿Ya? Lo otro, si usted está reparando lo que viene siendo los microondas, básicamente lo que tienes que hacer es descargar el capacitor. El capacitor se puede descargar con dos destornilladores en forma de cruz. ¿Ya? O puedes conectar un cable a un cocodrilo. ¿Ya? Un cable cocodrilo, lo pones a lo que viene siendo la parte metálica del destornillador, ¿ya? Y la otra parte del cocodrilo lo llevas a tierra chasis del microondas. Y con eso descargas también el capacitor. Espero te sirva esta clase sobre lo que viene siendo el transformador de microondas. Es una clase bastante productiva y bastante educacional en el sentido de cuidarse personalmente. Con esto no se juega. Cuida tu vida. Bendiciones para todos.